Bueno, como aclaración antes de iniciar el ejercicio número uno, es que lamentablemente como al momento de hacer estos ejercicios, ya los originales que estaban en el enunciado, los archivos originales a que hacía referencia el enunciado no estaban disponibles, vamos a hacer el ejercicio con estos datos que también están en datos.gov.ar que se refieren al padrón oficial de establecimientos educativos. Tomamos eso y los problemas van a ser similares a lo que tenía el ejercicio original. El archivo que se encuentra en este sitio de establecimientos educativos es un archivo XLS, o sea, de formato Excel, y cuando lo abran en Excel van a ver que hay una serie de filas al principio con descripciones, o sea, no es una estructura de datos la primera parte de filas. Por lo tanto, lo que recomendamos es que eliminen con Excel, dentro de Excel eliminen las primeras 11 filas de descripciones y después finalmente guardamos el archivo XLS como un archivo CSV. Eh, Eso está disponible directamente en el guardar como Save As de Excel. Y finalmente vamos a observar el archivo que, como nos dice acá, está separado por punto y comas porque era un archivo Excel y normalmente los archivos Excel tienen separación en punto y coma. Por lo tanto, acá tenemos el archivo abierto con el bloc de notas. Vemos una primera línea de títulos de columnas y los puntos y comas como separación tanto de los títulos de columnas como posteriormente de los datos. Hay muchos datos, si entramos hacia la derecha vemos que hay una serie de especificaciones acerca de las escuelas. Nosotros vamos a trabajar con poco de esto. Primero la jurisdicción, o sea, en qué provincia está. Después usaremos brevemente el nombre de las escuelas. Si nos importa el sector se refiere a si la escuela es estatal o es privada. Y el ámbito se refiere a si la escuela es urbana o es rural. Por otro lado, es un excelente archivo para que ustedes puedan seguir practicando muchas cosas. Fíjense que se puede trabajar con localidades, entonces hacer diferentes tipos de agrupamientos y la escuela es de educación común, especial para adultos, artística, etcétera. Cerramos ahora el ejercicio uno reformulado para este nuevo archivo nos pide en la parte A que listemos los datos relativos a las escuelas rurales de Jujuy, en el punto B de las escuelas de Tucumán, qué porcentajes son públicas, y finalmente en el punto C que generemos una lista con los pares provincia, cantidad de escuelas rurales. Eh, Esos pares van a estar en sublistas dentro de una lista. Entonces, para empezar con el punto A, que es listar los datos relativos a las escuelas de Jujuy, vamos a importar CSV y vamos a abrir el archivo escuelas sin ninguna ruta porque tengo el archivo en la misma carpeta que el programa que ejecuta y con una codificación UTF-8. Si no pueden probar, van a ver que pueden trabajar sin esta especificación, pero les van a aparecer algunos caracteres extraños.
el puntero archivo es F y después, si es B, que es la biblioteca que importamos, usamos la función reader de el puntero archivo F con aclarando que el delimitador es punto y coma. Recuerden que si fuera separado por comas no hace falta poner el delimitador porque por omisión el reader considera que el delimitador es la coma. Acá tenemos que especificarlo porque es un punto y coma. Entonces ese puntero ahora va a estar en escuelas. El punto A tiene esta variable i igual a 0 que es un contador que en realidad no la vamos a usar. Posicionamos el puntero al principio, ponemos un print con nombre y característica de las escuelas de la provincia de Jujuy y recorremos el archivo escuelas. Cada línea va a devolver en la variable escuela la lista que contiene eh, toda la línea correspondiente a cada una de las escuelas. Y preguntamos si escuela de cero, recuerden que en la primera columna está la provincia, si escuela de cero es igual a Jujuy, vamos a imprimir escuela de 2, o sea, del tercero al cuarto, a la cuarta columna, que son las que contienen los datos que a nosotros nos interesan. Ejecutamos el, la columna 2 es el nombre de la escuela, la 3 nos dice si es estatal o privada y la 4 nos dice si es urbana o rural. Y acá tenemos cada una de las listas correspondientes a cada línea original de el archivo CSV de escuelas. La parte B nos pregunta qué porcentaje de las escuelas de Tucumán son públicas. Eh, Entonces tenemos que saber la cantidad total de escuelas de Tucumán y la cantidad pública, de escuelas públicas. Volvemos a posicionar el puntero al principio del archivo y en la variable escuela vamos a tener la lista de cada una de las escuelas que figuran en el archivo separados por puntos y comas. En el recorrido preguntamos si la lista como primer elemento, la provincia, que es el que contiene la provincia, es Tucumán, y en caso de que sea Tucumán, si la escuela es estatal. Eso está en el número 3, o sea, en la cuarta columna del archivo. En caso de que sea estatal, agregamos 1 a la cantidad de escuelas públicas y independientemente de que sea o no estatal, al ser de Tucumán, agregamos 1 al total. Finalmente vamos a imprimir en una línea la cantidad total de escuelas, en la siguiente la cantidad de escuelas públicas y finalmente en la tercera línea el porcentaje de escuelas públicas. Ejecutamos y vemos que en Tucumán hay 1961 escuelas, de las cuales 1568 son públicas y que representa el 80% del total. El punto C, tenemos que generar los pares provincia, cantidad de escuelas rurales. Lo vamos a hacer en 3 etapas. Primero tenemos que obtener la lista de provincias y la vamos a obtener del mismo archivo. Para eso buscamos el punto de origen del archivo, o sea, con fsig de 0 lo posicionamos al principio y recorremos
el archivo escuelas, línea por línea, a través de escuela, con un igual a 0 para referirnos a qué línea estamos. O sea, al final del for vamos a incrementar el i. ¿Eso para qué? Para que en la primera columna como está ahí el nombre de la provincia, tenemos que evitar la primera fila, el primer elemento de la primera fila que dice jurisdicción, o sea, el título de dónde están las provincias. Entonces, en el if vamos a poner como condición de que sea mayor que 0 para poder obtener la provincia. Y a las provincias vamos a ir agregándolas en lstprop. Por supuesto, a medida que vamos avanzando línea por línea, vamos a encontrar innumerables repeticiones de cada provincia y es lo que no queremos. Entonces vamos a ir preguntando si esa provincia, que está representada por escuela de 0 en el índice 0, está en listprop. Si no está en listprop, vamos a entrar a esta línea donde vamos a agregar la provincia en la lista a través del append. Entonces ejecutamos e imprimimos la provincia, tenemos la lista completa de provincias. Como segundo paso, como esta lista no tenemos posibilidades en esta lista de agregar un ítem, de agregar la cantidad, vamos a prepararla en realidad con otra lista a partir de esta, que es lstcantEs, que la inicializamos como una lista vacía, y vamos a recorrer la lista de provincias. Y para cada elemento de la lista provincia, donde nosotros sabemos ya que no se repiten las provincias, vamos a agregar una sublista con el elemento L, o sea, cada provincia, y un 0 para tener inicializada esa sublista con el par nombre y cantidad 0 en cada caso. Una vez que tenemos esa lista con sublistas provincia cantidad igual a 0, vamos a empezar a recorrer nuevamente, habiendo posicionado al principio del archivo, vamos a recorrer la lista escuelas también. Este igual a 0 no tiene mucho sentido porque tendría sentido si la palabra rural existiera en la primera fila, o sea, en la fila donde están los títulos de las columnas. Eso no sucede, así que este i no tiene mucho sentido. Y tenemos que preguntar si la escuela es rural. En caso de que la escuela es rural, lo que tenemos que saber es en qué provincia está esa escuela rural. Nosotros sabemos que el nombre de la provincia está en la primera columna, o sea, en escuela de 0. Y como con la función index aplicada a la lista podemos obtener en qué posición de la lista está esa provincia, aplicada en lstprop, no podemos hacerlo en lstcantEs porque ahí tenemos pares provincia cantidad, donde tenemos el índice directamente para obtenerlos en el lstprop. En INX tenemos en qué posición tanto de lstprop como en la lista que va a contener la cantidad de las escuelas, ya que coinciden en la posición vertical, digamos, en qué índice se encuentra la provincia para agregarle esta escuela rural. Entonces, en la lista, en ese índice y en la segunda columna, por eso la posición 1, agregamos la escuela rural que tenemos. Finalmente, bueno, incrementamos el i, que ya dijimos que no tenía mucho sentido, e imprimimos
la lista con las cantidades que obtuvimos. Ejecutamos y tenemos la lista completa con las cantidades. Fíjense que, bueno, como dato llamativo y lógico, es que en Ciudad de Buenos Aires no hay escuelas rurales. El ejercicio 2 en la parte A nos pide que repitamos, ahora con pandas, el punto A anterior, o sea, listar las escuelas de Jujuy, particularmente el nombre, el sector y el ámbito, si es estatal, si es rural o urbana, eh, que es lo que habíamos hecho en el caso del ejercicio 1. Importamos pandas y tenemos que generar el data frame. Lo vamos a llamar al data frame con este nombre de variable df y a pandas usamos la función readCSV con la escuela aclarando que el delimitador es punto y coma y codificando UTF-8, o sea, lo mismo que en el caso anterior. Y después, bueno, esto es simplemente una alerta por los tipos de datos referidos a las columnas 28, 36 y 38, que nosotros no vamos a usar, no nos interesa. Entonces vamos directamente a repetir el punto A del ejercicio 1. Fíjense que en el data frame, que es donde tenemos todos los datos, podríamos listar las primeras 5 filas para ver qué es lo que tenemos. Fíjense que en la primera fila obviamente aparece los nombres de las columnas en realidad y después sí las 5 filas con todas las columnas, ya que no filtramos ninguna columna, solamente le dijimos que las imprima completas. Si queremos filtrar, tenemos que poner dentro del data frame en corchetes una lista de cuáles son las columnas que queremos listar. Acá esto lo hace más sencillo, o sea que no tenemos que estar pendientes de en qué número de columna está, sino directamente nos referimos a los nombres de las columnas. Y terminamos teniendo un doble corchete porque la especificación la tenemos que hacer de las columnas, la tenemos que hacer con una lista de las columnas. Por eso es el doble corchete. Entonces, reasignamos el nombre de la variable df a lo mismo, pero solamente con estas 4 columnas. O sea, df ya ahora no va a contener todas las columnas que teníamos anteriormente. Ejecutamos y nos aparece la lista. Como es una lista larga, nos aparecen las primeras 5 filas y las últimas 5 filas con puntos suspensivos en el medio. En el punto A, ahora sí, vamos a empezar a ejecutar lo que nos pide. Filtramos dentro del data frame, decimos df de jurisdicción igual a Jujuy. Ejecutamos esto y tenemos todos los datos solamente para el caso de Jujuy. Y después nos pide que filtremos solamente las columnas de jurisdicción y sector. O sea,
Lo que es importante rescatar acá al dar los primeros pasos con pandas es que diferenciemos cómo hacer para, teniendo un data frame con muchos datos, muchas columnas, muchas filas. Una operación habitual es filtrar qué filas necesitamos, qué columnas necesitamos. Para las columnas tenemos que hacer una sublista como argumento del data frame, digamos, entre los corchetes del data frame, hacer una sublista con cuáles son las columnas que necesitamos. Y para las filas tenemos que implementar dentro del data frame la columna sobre la cual vamos a hacer la expresión lógica, o sea, df jurisdicción en este caso, igualada a el valor que queremos rescatar, de qué valor tiene esa columna que queremos rescatar todas la fila completa.